¿Qué tal amigos? En este video hablaremos sobre la ley de los exponentes. Pero primero tenemos que ver qué es una potencia y qué es un exponente. Se llama potencia a la expresión a la n, donde a representa el número base y n es el número que indica cuántas veces se debe multiplicar a. El propósito de las leyes de los exponentes es simplificar una expresión numérica, que escrita de otra forma sería más larga. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia 7 a la 2. Se llama potencia porque es de la forma a la n. A sería el número 7 y n sería el número 2, que nos dice cuántas veces se tendría que multiplicar el número 7. 7 a la 2 es igual a 7 por 7, igual a 49. Este número 2 también se llama exponente. Ahora, en el caso de 4 al cubo, o 4 a la 3, o 4 con exponente 3, tenemos que este 4 al cubo nos quiere decir que el 4 se tiene que multiplicar 3 veces, de esta forma: 4 por 4 por 4. Y 4 por 4 por 4 es igual a 64. Entonces, como vemos, una potencia es una forma más corta de escribir una multiplicación. La primera ley de los exponentes es la potencia cero. Esta ley dice que todo número elevado a la cero es igual a 1, siempre y cuando el número base a, recordemos que este sería el número base, sea diferente a 0. Por ejemplo, cualquier letra o variable elevada a la 0 va a ser igual a 1. Y cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. No importa si sea un número negativo, aunque sea un número negativo elevado a la 0 es igual a 1. La segunda ley de los exponentes es la ley potencia a la 1. Y dice que todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Por ejemplo, si tenemos x elevado a la 1, va a ser igual a x. Recuerden que si tenemos x elevado a la 2, es como multiplicar x por x. Cuando tenemos x elevado a la 1, es como si solamente pusiéramos una x, o x por 1. 5 a la 1 es igual a 5, o 5 por 1. Y 100 a la 1 es igual a 100, o 100 por 1. La tercera ley de los exponentes es la ley multiplicación de potencias con la misma base. Multiplicación de potencias con la misma base. Y dice así: la multiplicación de potencias con el mismo número base es igual a una potencia con mismo número base elevado a la suma de los exponentes. Nuevamente, la multiplicación de potencias con el mismo número base es igual a una potencia con el mismo número base elevado a la suma de los exponentes. ¿Ok? Ahora vamos a explicar lo que acabamos de leer. Si yo tengo, recuerden que una potencia es un número elevado de la forma a la n, donde a es mi número base y n es mi exponente. En este caso, tenemos dos potencias con el mismo número base, que es 2, elevado aquí al exponente 2 y al exponente 3. Si yo resuelvo esta potencia, quiere decir que 2 al cuadrado es multiplicar 2 veces el número 2.
y este producto lo multiplicaría por esta potencia, que sería 2 al cubo es igual a multiplicar 3 veces el número 2. Entonces, como podemos ver, aquí estamos multiplicando 5 veces el número 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es que es lo mismo escribir de la siguiente forma. Cuando tenemos la misma base, el resultado va a ser igual a una potencia con la misma base y los exponentes se van a sumar, 2 más 3, que es igual a multiplicar el número 2 5 veces, y eso va a ser igual a 32. Ahora veamos este ejemplo. Aquí tenemos dos potencias, 3 elevado a la 4 y 3 elevado a la menos 2. Esta ley dice que si tenemos el mismo número base, en este caso el 3, se pueden sumar los exponentes. De esta forma. Tengo el mismo número base 3, entonces va a ser igual a poner otra vez el número base 3 y sumar los exponentes. 4 menos 2. 4 menos 2 es igual a 2. Y nos quedaría que 3 a la 4 por 3 a la menos 2 es igual a 3 elevado al cuadrado. Y 3 por 3 es igual a 9. Ahora veamos cómo llegamos a este resultado. Si yo tengo 3 elevado a la 4, quiere decir que este número 3 lo voy a multiplicar 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81. Y este número 3 elevado a la 2 va a ser igual. Recuerden que cuando tengo un exponente negativo, quiere decir que en realidad tengo una fracción. Este menos 2 se escribe de esta forma. 1 entre 3 al cuadrado. Recuerden que cuando tenemos aquí un signo negativo, toda esta potencia se escribe como 1 entre la potencia y con signo positivo. Ahora tenemos que 1 entre 3 al cuadrado es igual a 1 entre 3 por 3 es igual a 9. Y por último, aquí 81 entre 9 es igual a 9. Y es lo mismo que nos dio si sumamos los exponentes de las potencias. La cuarta ley de los exponentes habla sobre división de potencias con la misma base. Y dice lo siguiente: cuando se dividen potencias con el mismo número base y exponentes diferentes, la división es igual a otra potencia con el mismo número base elevado a la resta de los exponentes. Vamos a leer nuevamente, ahora un poco más despacio. Cuando se dividen potencias, en este caso tenemos una división de dos potencias. Con el mismo número base, estas dos potencias tienen el mismo número base, que sería la letra A, y exponentes diferentes. En este caso, la potencia del numerador tiene un exponente n y la potencia del denominador tiene una potencia m. Entonces, la división es igual a otra potencia con el mismo número base. Entonces, ponemos una potencia con el número base a elevado a la resta de los exponentes. Y su exponente entonces sería la resta de estos dos exponentes, n menos n. Ahora veamos un ejemplo con números. Tenemos una división de potencias, 6 a la 7 y 6 a la 5. Estas dos potencias tienen el mismo número base, que es el número 6. Por lo tanto, al dividirla, nuestro resultado va a ser otra potencia con el mismo número base,
que sería el número 6. Lo que se hace ahora es restar los exponentes. N menos m, que sería 7 menos 5. Y entonces nos quedaría que 6 a la 7 entre 6 a la 5 es igual a 6 elevado a la 7 menos 5. Y eso es igual, 7 menos 5 es igual a 2. Nos da que tenemos que el resultado es 6 al cuadrado, lo que es igual a 6 por 6, que es 36. La quinta ley de los exponentes habla sobre multiplicación de potencias con el mismo exponente. Y dice lo siguiente: la multiplicación de dos o más potencias diferentes con el mismo exponente es igual a la multiplicación de las bases elevadas al mismo exponente. Ahora leamos nuevamente y más despacio lo que dice aquí. La multiplicación de dos o más potencias diferentes, aquí tenemos una multiplicación de más de dos potencias. Y estas potencias son diferentes ya que su número base es diferente. Con el mismo exponente, aquí, estas tres potencias tienen diferente número base, pero su exponente es el mismo, n. Entonces el resultado va a ser igual a multiplicar las bases a por b por c y elevar esta multiplicación al exponente n. Ahora veamos un ejemplo. Si yo tengo 2 al cubo por 3 al cubo por 2 al cubo, veamos que estas potencias tienen el número base diferente, pero tienen el mismo exponente, que es 3. Entonces, esta multiplicación yo la puedo escribir de esta forma. Como el exponente es el mismo, puedo multiplicar las bases 2 por 3 por 2 y ese producto elevarlo al cubo, lo que es igual a multiplicar 2 por 3, 6 por 2, 12 y elevarlo al cubo. Ahora en este ejemplo tenemos, empezamos con este lado y vamos a expresar esta multiplicación de esta forma. Aquí tenemos que tenemos las bases 4 y 2 elevadas al exponente 2. Entonces, esto lo podemos escribir de esta forma. Como es el mismo exponente, cada base va a tener el número 2. 4 al cuadrado por 2 al cuadrado. Esto también se puede escribir de la siguiente forma. 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, que multiplica a 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. Y esto es igual a 4 por 4, 16, que multiplica a 2 por 2, 4. 16 por 4 es 64. Si ustedes se fijan, esta forma de escribir las potencias y esta forma de escribir las potencias me va a dar el mismo resultado. 4 al cuadrado por 2 al cuadrado me da 64. Pero si yo desde aquí resuelvo, 4 por 2 son 8. Y 8 al cuadrado es igual a 8 por 8. 8 por 8 es igual a 64, que me da lo mismo. Ahora veamos este ejemplo, cuando tenemos variables. 5 por x por y elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado por x al cuadrado por y al cuadrado. Y esto es igual a 5 por 5, o 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. Y 5 por 5 da 25.
25, x cuadrada y y cuadrada. La sexta ley de los exponentes es división de potencias con el mismo exponente. Y dice lo siguiente: la división de dos potencias con base diferente y con mismo exponente resulta en la división de las bases elevada al mismo exponente. Ahora vamos a leerlo más despacio. La división de dos potencias, aquí tenemos dos potencias que se están dividiendo con base diferente. Estas potencias tienen bases diferentes. Esta tiene una base A y esta potencia tiene base B, pero con el mismo exponente. Ambas potencias tienen el exponente n. Nos van a dar como resultado la división de las bases elevada al mismo exponente. Entonces se puede escribir como la división de las bases A entre B, y esa división o ese resultado se puede elevar a la n. Veamos este ejemplo. Tenemos 9 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Tenemos dos potencias con bases diferentes. Esta tiene de base 9 y esta 3, pero con el mismo exponente, que es 2. Entonces esta división se puede escribir como la división de las bases, 9 sobre 3, y elevarla al cuadrado, porque tenemos el mismo exponente. Ahora 9 sobre 3 nos da 3, elevado al cuadrado. Ley de los exponentes número 7. Potencia de una potencia. La potencia de una potencia da como resultado otra potencia con la misma base elevada al producto de los exponentes. Ahora leamos esto más despacio. La potencia de una potencia, en este caso, tenemos una potencia a la m elevada a otra potencia n. Y eso nos da como resultado otra potencia con la misma base. En este caso esta potencia tiene la base A. La nueva potencia tendrá la misma base A elevada al producto de los exponentes. Lo único que va a cambiar va a ser que nuestro nuevo exponente va a ser igual a la multiplicación de m por n. Entonces, a la m elevada a la n es igual a elevada a la n por m. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos 2 elevado al cubo y eso está elevado al cubo. Entonces, esta potencia de potencias la podemos escribir de la siguiente forma. Una nueva potencia con la misma base, que sería 2, y el exponente de esta nueva potencia va a ser igual a la multiplicación de este 3 por este 3. Nos va a quedar 2 elevado a la 3 por 3, que es igual, 3 por 3 son 9, 2 elevado a la 9. Y tenemos como resultado que 2 al cubo elevado al cubo es igual a 2 a la novena potencia. Octava ley de los exponentes. Ley del exponente negativo. Esta ley dice lo siguiente: si se tiene una base con exponente negativo, entonces se debe tomar la unidad dividida entre la base, que será elevada con el signo del exponente positivo, es decir, 1 entre a la n, siempre y cuando el número base a sea diferente de 0. Vamos a leerlo nuevamente un poco más despacio. Si tenemos una base, en este caso la base es a, con exponente negativo de la forma a la menos n, recordemos que n es el exponente, en este caso tiene un signo negativo. Entonces se puede escribir como una fracción, donde el numerador será la unidad y el denominador va a ser la misma base, o sea a, elevada con el exponente en signo positivo. O sea, vamos a poner la misma base a y el mismo exponente
pero en este caso con signo positivo. Ahora veamos un ejemplo con números. Si tenemos 4 elevado a la menos 2, esto lo podemos escribir como una fracción, donde el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser una potencia con la misma base 4, pero con el exponente en signo positivo. En vez de menos 2, ahora va a ser 2. Y nos queda 1 entre 4 al cuadrado. Y eso se puede escribir de esta forma. 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Entonces, 4 elevado a la menos 2 es igual a 1 entre 16. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.